Hola chicos, hola chicas. Bueno, voy a hacer este pequeño video en el cual voy a tratar de revisar las respuestas al trabajo práctico que ustedes habían hecho. Sí, el último que hicimos, el que tiene que ver con, bueno, el mapita que tenían que entregar con algunas cosas. Bien, y después que hablaba específicamente de recursos naturales. Para así, trabajo sobre algunas dudas que quedaron y reformulamos las respuestas, ¿sí? Bueno, en principio les había pedido cosas bastante simples y que ustedes saben y convencionales que ya habíamos trabajado incluso, que marquen en el mapa. La mayoría hizo bien este punto, ¿sí? Me enviaron los mapas. Quizás yo no me expliqué muy bien, ¿sí? Yo pedía que el mapa estuviese hecho a mano, ¿sí? Y cuando me refiero a que esté hecho a mano me refiero a lo que se hace en el mapa, ¿sí? Esto no lo expliqué bien, entonces hubo algunas personas que me hicieron un mapa dibujado por ustedes, lo cual hizo que ustedes tuviesen mucho más trabajo del que yo esperaba, ¿sí? Quizá no lo expliqué bien. En adelante, si les pido un mapa, en realidad, salvo que lo especifique, que puede ser que lo especifique, ustedes tienen que utilizar un mapa comprado, pero sí a mano hacen las cosas que yo les pido. ¿Por qué digo esto y por qué lo pedí de esa manera? Porque en realidad me ha pasado que me entregan mapas que están íntegramente hechos, sacados de internet, ¿no? Con toda la información. Eso con respecto a lo que tiene que ver con cómo tenían que hacer el mapa. ¿Sí? En adelante, salvo que yo lo aclare, como les comentaba, van a tener que hacer el mapa por ustedes. ¿Sí? Eso quiere decir que lo tienen que hacer a mano. ¿Sí? Siempre les pido que si ustedes hacen un mapa en lápiz, después lo pasen por encima con un marcador o con una virome. ¿Sí? Esto ténganlo en cuenta para siempre. ¿Sí? Por supuesto que esto es un trabajo que ustedes entregaron por internet. ¿Sí? Con lo cual no es demasiado importante eso. Pero si ustedes entregan un mapa o una prueba o un trabajo práctico hecho en lápiz, y no es lo que corresponde, ¿sí? Tengan en cuenta que el lápiz siempre se puede borrar, siempre puede pasar algo. En cambio, cuando ustedes lo hacen en lapicera, ¿sí? O con marcadores, primero que queda mucho más prolijo porque pueden utilizar colores y referencias, sobre todo que en los mapas es muy importante. Y segundo, que no se puede borrar, no se puede tergiversar ninguna información. Aparte el lápiz se puede, a veces que se borronea solo, ¿bien? Eso tenganlo en cuenta para todas las entregas que yo les pida, ¿sí? Creo que en muchas de las entregas en los comentarios yo les puse, trata de no entregar, en caso que lo hayan hecho en lápiz, trata de no entregar en próximas entregas en lápiz, ¿sí? Una aclaración con respecto a los trópicos, ¿sí? Y a los círculos polares. Muchas veces se equivocaban incluso cuando los tenían que marcar, ¿sí? No son líneas que están en cualquier lado, naturalmente, ¿sí? Son paralelos específicos, ¿sí? Los paralelos digamos, tenemos el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, ¿bien? No tienen una distancia que es azarosa, ¿sí? La distancia es del paralelo 23 hacia el norte y el paralelo 23 hacia el sur, ¿sí? Y lo mismo pasa con los círculos polares, que comienzan a partir del paralelo 66 para norte o para el sur, ¿sí? Es 66 y medio más o menos y 23 y medio más o menos, ¿sí? Minuto más, minuto menos, ¿bien? Pero ahí sí tuvieron algunos errores. Después vamos a ver, ¿no? La idea de que haya, de que se marquen estos paralelos, ¿sí? En realidad los trópicos, por ejemplo, tiene que ver también con diferencias eminentemente climáticas. Recuerden que el globo, según cómo recibe la luz solar y a través obviamente de los movimientos de la Tierra y de la forma en que está inclinado el eje, que esto ya lo hemos trabajado, obviamente a través, digamos, del movimiento de traslación alrededor del Sol se van generando las estaciones, ¿bien? Pero también hay climas particulares, ¿no? Y eso es según también cómo el Sol, ¿sí? Le da a la superficie terrestre, ¿bien? Entonces, recordemos que el Ecuador, ¿sí? El Ecuador, que pasa por supuesto por el Ecuador, es un paralelo que divide al globo justo por la mitad, es decir, que es la mayor circunferencia, y a la vez es la zona donde el Sol pega más directamente, ¿sí? Por eso es que la zona ecuatorial es una zona de mucho calor, ¿bien? Y recuerden, nosotros tenemos el paralelo cero, que es el Ecuador, hacia el norte tenemos el trópico de Cáncer y hacia el sur tenemos el trópico de Capricornio. Pero toda esta zona, la que está justamente entre estos trópicos, es la zona tropical, donde encontramos climas tropicales, ¿sí?
Cuando hablemos del clima más adelante lo vamos a ver, pero es también para que tengan una idea de para qué están los paralelos, ¿no? Porque nosotros podemos trazar miles de paralelos, no miles, ¿no? Bueno, sí, miles sí también por, recuerden, ¿no? La subdivisión en minutos, segundos y demás. Y también los meridianos, ¿sí? Pero también hay que tratar de entender para qué están, ¿no? Para qué nos sirven. Además de situarnos a través de las coordenadas geográficas en cualquier punto del planeta. Bien, pero listo con esto, ya hablamos bastante de este tema, incluso en trabajos pasados. Recursos naturales. Bien, ¿qué es un recurso natural? Yo les pedía en la segunda pregunta en realidad, después del mapa, les pedía que hagan una definición de lo que es un recurso natural y después que hagan una clasificación de recursos naturales. Bien, un recurso natural es algo que está en la naturaleza, ¿sí? Pero cualquier cosa que esté en la naturaleza no es un recurso natural en sí mismo. Se convierte en un recurso natural en tanto las sociedades le asignan algún valor. ¿Por qué le asignan algún valor? Y no hablo específicamente de valor económico. Muchas veces ese valor después tiene una importancia económica y muta en un valor económico, pero en realidad cuando hablamos de un valor quiere decir que la sociedad necesita eso que está en la naturaleza para cubrir alguna necesidad y para suplir alguna necesidad. ¿Bien? Por ejemplo, no sé, las plantas que comemos, ¿bien? Son cosas que están en la naturaleza, que nosotros aprendimos a lo largo de miles de años a domesticar, a replicar, es decir, las plantamos y después cosechamos los frutos para comerlos. Entonces, en tanto es algo valorado y utilizado por la sociedad, ¿sí? O por los grupos humanos, se transforma en un recurso natural. Si no, simplemente es algo que está en la naturaleza. ¿Bien? ¿Y qué tipos hay? Bueno, los principales son los recursos renovables y los recursos no renovables. Después están los perpetuos y hay también otro tipo que ahora vamos a hablar, ¿sí? Que en realidad a veces entra en la clasificación y a veces no le dan mucha bola, la verdad es eso. Un recurso renovable es aquel recurso que se renueva en un tiempo que no excede, digamos, a la vida de una generación, por ejemplo. Y cuando hablamos de una generación nos referimos a el tiempo de vida humano, ¿sí? De ahí hacia menos, ¿no? Por ejemplo, hay recursos naturales, como por ejemplo las plantas, que se regeneran muy rápido. Las plantas que comemos. Ahora, de pronto, los árboles también son recursos naturales porque sacamos la madera, pero tardan mucho más en crecer, ¿sí? Tardan unos cuantos años. Hay especies arbóreas que tardan muchísimo y algunas que tardan muchos menos años. ¿Bien? El pino, por ejemplo, es una de las especies más utilizadas, ¿sí? Para fabricar muebles y demás, porque además crece relativamente rápido y es generalmente una de las especies que más se utiliza, ¿sí? Junto con otras coníferas, para replicar la deforestación, ¿no? Cuando se deforesta, se plantan pinos. ¿Bien? Eso sucede mucho acá en Argentina, por ejemplo, y hay muchos muebles, la verdad, que de pino, ¿no? Dando vueltas. Bien, entonces es un recurso renovable porque en un tiempo, ¿sí? que es relativamente prudencial, que no excede la vida de una persona, de una generación, se replica. Entonces es un recurso que se renueva, ¿sí? que se puede utilizar, pero se puede regenerar. ¿Bien? Un recurso no renovable es todo aquel que no hay forma de recuperarlo, ¿sí? pero que en realidad también tiene que ver con el tiempo, que es un recurso que tarda muchos años en volver a generarse, ¿sí? Tantos que exceden con creces o exceden por muchísimo el tiempo de vida de una persona, de una generación, por ejemplo. Tal es el caso del petróleo. El petróleo y el gas, ¿sí? Son recursos que utilizamos para la energía, es un recurso natural que es vital para el funcionamiento, digamos, de nuestro sistema actual, nuestro sistema económico, del transporte, digamos, del traslado de mercancías, bueno, para todo se utiliza el petróleo, y se renueva, y no se renueva, ¿sí? Porque está ahí, digamos, es un proceso de descomposición de materias orgánicas que a lo largo de millones de años ha llegado a transformarse en petróleo. Entonces, si bien probablemente cuando la especie humana ya no esté en este planeta, ¿sí? Nosotros espero que duremos mucho, ¿no? Por supuesto. Pero recuerden que el planeta Tierra tiene 4.500 millones de años, ¿no? Aproximadamente, y va a tener muchísimos años más, ¿no? Entonces es probable que nuestra especie en algún momento, quizás en millones de años,
Nosotros tenemos apenas unos 4 millones yendo al antepasado más antiguo, ¿no? Al antepasado más antiguo que no era para nada parecido a nosotros, salvo por algunas cuestiones, eso lo habrán visto en historia, que quizás en millones de años nosotros ya no estemos, ¿bien? Pero la Tierra va a seguir estos ciclos, y es probable que sí se hayan renovado esos elementos naturales, como por ejemplo el petróleo o el gas, ¿sí? Pero seguramente yo no lo voy a ver, ni lo veremos ninguno de nosotros, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de renovable o no renovable, es una medida del tiempo de renovación, ¿bien? Y después están los perpetuos. ¿Qué significa la palabra perpetuo? ¿Sí? Significa que dura para siempre, de alguna manera. Un recurso que yo siempre pongo como ejemplo, que es el recurso, digamos, o el gran motor de todos los procesos naturales que suceden en la Tierra, es la luz solar, ¿sí? Y aún así, el Sol tampoco es perpetuo, ¿sí? La idea de perpetuidad significa que es para siempre. Bueno, el Sol también va a morir en algún momento porque es una estrella, ¿sí? Las estrellas a lo largo de miles de millones de años se mueren, ¿sí? Entonces explotan, ¿sí? O digamos crecen y después se transforman y se vuelven chiquititas. Eso tiene que ver ya con cuestiones astronómicas muy lindas, muy interesantes, pero que no vamos a tratar sobre todo en este video. ¿Bien? Y después hay un tipo de recurso natural que no muchas veces se la cita, que es los recursos naturales potenciales. Cuando alguien habla de que algo es potencial, está hablando de algo que podría servir para algo en el futuro. Que puede ser algún elemento químico, no químico, perdón, pero algún material, ¿sí? Que aún no se sabe qué valor puede tener, pero que se lo ha descubierto, ¿sí? Qué valor, qué importancia para determinados procesos, ¿sí? Seguramente no sé, 500 años el coltán, ¿sí? Que se utiliza mucho hoy para la tecnología, o no sé, el sílice, bueno, probablemente sí el sílice, pero no tuviese la importancia que tienen hoy, ¿sí? Justamente porque se utilizan para determinados artefactos de alta tecnología, ¿sí? Bien, vamos a ver la pregunta. Bien, después yo les preguntaba si el agua es un recurso renovable, ¿sí? La mayoría me puso que sí, ¿sí? Y está en lo cierto, es un recurso renovable el agua, ¿sí? Hay que hacer algunas salvedades, pero el agua está permanentemente renovándose a través de lo que se conoce como el ciclo del agua, que ya vamos a ver cuando toquemos algunos temas de hidrografía y que hablemos de las aguas del planeta, ¿bien? Pero el agua está todo el tiempo, evaporándose, condensándose y precipitando, ¿sí? Ese es el ciclo, son los 3 pasos principales del ciclo del agua. Toda el agua del mundo, ¿sí? Está permanentemente renovándose, ¿sí? De hecho, cuando se termina de formar la Tierra, es un proceso, digamos, en el cual se forma la atmósfera, ¿no? El agua procede en realidad del espacio exterior, viene justamente en meteoritos, ¿no? que traen justamente el agua y a lo largo justamente de un proceso de enfriamiento se va formando la atmósfera, ¿sí? No quiero profundizar en esto, pero se va formando la atmósfera y después es como que esa agua queda encerrada dentro de la atmósfera. Digo encerrada porque es el agua que comienza justamente a circular permanentemente en el ciclo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la cantidad de agua que tenemos hoy en día, ¿sí? De todas las aguas, ¿no? De los hielos, de los hielos que están en el Ártico, en la Antártida, ¿sí? De los hielos continentales, los océanos, los mares, los ríos, los lagos, es la misma que había cuando se terminó de formar la atmósfera y el planeta, ¿sí? Nunca ha variado. ¿Qué significa eso? Que el agua siempre estuvo allí. De hecho, nosotros estamos formados por una enorme cantidad de agua. Nosotros tenemos agua en las células y nosotros transpiramos mucha de esa agua, ¿sí? Nuestra transpiración y la evaporación de esa transpiración también es la renovación del agua, ¿sí? Lo mismo que cuando, no sé, hace pis la mascota, ¿sí? Orina la mascota o nosotros mismos, bien, todo eso se renueva y en el proceso de evaporación se produce el filtrado justamente de las moléculas de agua más exquisito que hay, ¿sí? Es la mejor forma de purificar agua. Es un proceso natural, la verdad, muy virtuoso. Entonces el agua es un recurso natural. Pero ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Sí? Por supuesto es un recurso natural porque lo utilizamos para todo. Pero es un recurso natural renovable. ¿Bien? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué es lo que hay que tener presente? Es que el agua es un recurso renovable, pero que tenemos que cuidar justamente, primero para que llegue a todos los habitantes del planeta, que hay muchas zonas donde no llega, hay muchas
muchos grupos humanos que no tienen acceso al agua, ¿sí? Por lo menos de una manera simple. ¿Qué es lo que hay que cuidar? Que no se contamine, ¿sí? Si nosotros contaminásemos toda el agua de forma acelerada, no le daríamos tiempo a ese proceso de purificación natural que tiene que ver con su ciclo, como para que se purifique y pueda renovarse. ¿Bien? Bueno, ¿qué diferencia existe entre la perspectiva extractivista y la de desarrollo sustentable? Acá la mayoría me lo puso bien. La perspectiva, ¿sí?, extractivista, como le dice la palabra, tiene que ver simplemente con la extracción de recursos naturales, ¿sí? Saquemos, ¿sí? Saquemos petróleo, saquemos gas, talemos los árboles, destruyamos la naturaleza, destruyamos, por ejemplo, el hermoso Amazonas, ¿bien? Fuente de oxígeno, ¿sí? Fuente de biodiversidad del planeta que todo el tiempo está siendo agredido, ¿sí? Esa es la perspectiva extractivista. Saquemos, ¿sí?, sin pensar en la renovación de ese recurso. ¿Bien? ¿Y qué es lo que se busca? Por supuesto, el lucro, ¿sí? La búsqueda de dinero, ¿sí? Las empresas que explotan esos recursos naturales, las empresas que muchas veces son, la mayoría de las veces son privadas, pero muchas veces también tienen participación de los estados, ¿sí? Los estados de los cuales nosotros formamos parte también, explotan esos recursos sin permitir que se renueven. ¿Bien? Por supuesto, la sustentabilidad, la mirada sustentable, la perspectiva sustentable, cuando uno habla de sustentable, es algo que se puede mantener en el tiempo, que se sustenta. El sustento es que se sostiene, ¿bien? Eso quiere decir que se sostiene en el tiempo. Si uno hace, ¿sí?, un uso adecuado y sustentable de los recursos, le permite a esos ciclos de renovación que vayan teniendo lugar justamente para que podamos seguir explotando y para que mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de... ¿no? puedan seguir utilizando ese mismo recurso que yo empleé, ¿sí? Por eso es que hoy hay tanta movida ecologista, porque la verdad que no estamos haciendo eso, estamos haciendo un desastre con el planeta y ya lo estamos viendo en el calentamiento global, que en algún momento lo charlaremos más adelante. Bien. ¿Qué recursos de origen natural pueden encontrarse en Argentina? Bueno, Argentina tiene un enorme territorio, ¿sí? Es un territorio muy grande, bien, y tenemos recursos de toda índole. Acá la mayoría me los puso bien, tenemos una cantidad muy grande de recursos metalíferos, ¿sí? Cuando hablo de recursos metalíferos me refiero a recursos mineros, pero que son metales específicamente, ¿no? En la zona cordillerana, después ya vamos a ver por qué, en la zona cordillerana es donde tenemos la mayor parte justamente de los metales que se extraen. Hay una multiplicidad de minas que trabajan, ¿sí?, en estas zonas, algunas que son muy contaminantes justamente, de donde se extrae una enorme cantidad de hierro, mucha plata, oro, ¿sí?, estaño y otros tantos metales que se utilizan. ¿Bien? También, por supuesto, tenemos una riquísima llanura, que es la llanura chacopampeana, donde tenemos una zona central, que es la pampa húmeda, que es una zona muy rica para lo que tiene que ver justamente con el cultivo de cereales y oleaginosos, que también se da en otras zonas del país. Bien, hay otros recursos minerales, como por ejemplo la arena es un recurso mineral, ¿sí?, o la arcilla, no me sale la palabra, la cal, ¿sí?, son cosas que se utilizan para la construcción, por ejemplo, que son recursos minerales, pero no son recursos justamente metalíferos, ¿bien? Pero sí son recursos minerales. Después tenemos, por supuesto, la cría de animales, tenemos también un mar muy amplio que también se utiliza justamente para los recursos ictícolas, como se dice, que son los recursos pesqueros. También hay enormes bosques de donde se extraen justamente maderas. Bueno, recursos naturales hay a montones. Y después les pregunté por las fuentes de energía, ¿sí? Las fuentes de energía que nosotros tenemos son también múltiples. Se utiliza mucho la energía de los ríos, ¿sí? Eso es energía hidroeléctrica, se utiliza la energía solar, la energía eólica, pero principalmente, ¿sí?, la generación de energía eléctrica en nuestro país está sustentada justamente por las plantas que generan energía eléctrica a partir de la quema de combustibles fósiles, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que queman gasoil la mayoría de las veces. Ese gasoil, ¿sí?, que es como una suerte de nafta, ¿no?, hace funcionar unos motores, que esos motores mueven una turbina y por un proceso físico se produce justamente la energía eléctrica, ¿sí? Esa energía kinésica, como se dice, de movimiento, se transmuta, es decir,
se transforma en energía eléctrica. Seguramente un físico lo explicaría mejor que yo y tampoco vamos a profundizar. Eso también sucede con las represas hidroeléctricas. Nosotros tenemos energía, ¿sí?, que está en los ríos, está en el agua, ¿sí? Nosotros ya después vamos a hablar mucho de esto, pero ¿qué es el río? ¿Qué es un río? El río es agua que se está trasladando y se traslada porque cae por la pendiente, por una pendiente que puede ser muy pronunciada o que puede ser poco pronunciada, pero siempre hay una masa de agua que se está trasladando, ¿sí? Eso es energía. Todo movimiento es energía, incluso las olas del mar, ya lo vamos a ver, ¿sí? Es energía que el hombre encuentra, el hombre como especie, ¿no?, encuentra la forma de transformarla en otra clase de energía, que es la energía eléctrica, que es la que con la que nosotros nos iluminamos y que hace funcionar el celular con el que estoy grabando. Bien. Después, por supuesto, hay hidrocarburos, ¿no?, como el petróleo, ¿sí?, el gas, ¿bien?, que se utilizan justamente para montones de cosas. Y están las llamadas energías limpias, ¿no?, como la energía eólica, que es la energía del viento, la energía solar. Bien, acá la mayoría me ha respondido bien. Pero sí, obviamente, sí hay una diferencia, ¿no? Las energías limpias, ¿sí?, vendría a ser, la pregunta decía, las fuentes de energía que son aprovechadas en nuestro país, ¿cuáles son las menos agresivas hacia el medio ambiente? Bueno, son las energías denominadas limpias, ¿sí?, que son las que no agreden el medio ambiente. ¿Cuáles sí lo agreden? Y bueno, la energía, por ejemplo, que se produce a partir de la quema de hidrocarburos. Y como les comentaba, ¿sí?, la mayor cantidad de las plantas de energía eléctrica que produce la energía que nosotros consumimos, un altísimo porcentaje, arriba del 65% de la energía, proviene de la quema de combustibles fósiles. Por eso siempre digo lo mismo. Hay que apagar las luces de los ambientes que no utilizamos, porque cada vez que nosotros apagamos la luz estamos cuidando el medio ambiente. ¿Por qué? Porque a menos energía eléctrica utilicemos, menos hidrocarburos serán quemados justamente para su producción. Más allá de que tenemos un altísimo porcentaje también de represas hidroeléctricas, que es lo que comentaba antes, ¿no?, de los ríos que producen energía a través de las represas hidroeléctricas, que ya vamos a ver con mayor detalle. Después está, por supuesto, la energía nuclear. Bien, hay varias plantas, ¿no?, la famosa Tucha, ¿no?, de producción de energía eléctrica a partir justamente del proceso de fisión nuclear. No lo vamos a ver acá, es muy interesante, en algún momento quizás si podemos se lo explicaría para que lo comprendan. Pero bueno, creo que con esto termino más o menos de redondearles el trabajo práctico, ¿sí? Seguramente hoy esté enviándoles una nueva actividad. Vamos a tratar de que sea una actividad cortita, ¿sí?, no demasiado compleja, para que sigamos avanzando un poquito con el programa, ¿sí? Quienes no hayan entregado trabajos, por favor, pónganse las pilas. Yo trato de comunicarme con ustedes habitualmente. Estoy trabajando con Classroom ahora, ¿sí? Le he mandado las actividades y las invitaciones a Classroom a todos los mails que yo tengo, ¿sí? Pero llegado el caso, si alguien ve este video y no tiene la invitación o no está participando del Classroom, lo que puede hacer es enviarme un correo electrónico. ¿A dónde? A la dirección profesorestradaistoria@hotmail.com. De vuelta, profesorestradaistoria@hotmail.com, ¿sí? Todo junto. No tiene guiones en el medio, no tiene puntos. Me envían un mail, me dicen: soy sutanito, soy menganita de primero quinta, de primero sexta de la escuela técnica de España, ¿sí?, de la escuela técnica 16. Por favor, profe, me envía la invitación nuevamente, ¿sí? Pero mantengámonos en contacto, ¿sí? Entonces, recuerden que también a ese mail me pueden preguntar lo que quieran, o lo pueden hacer inclusive por intermedio del Classroom, ¿sí? Bueno, el video quedó larguísimo, quedó 24 minutos, espero que no se hayan aburrido. Nos vemos en la próxima video clase. Espero que sigan bien dentro de las posibilidades cuarentenosas que tenemos, y les mando muchos saludos.